¿Saben? Tengo la sensación de que me paso el día hablando en superlativo. Todos son récords o un nuevo hito en la historia. La primera pandemia mundial en un siglo, con la recesión más profunda de la historia moderna, tras la cual los beneficios empresariales en Estados Unidos recuperaron los niveles previos a la crisis en tan solo 16 meses, la recuperación más rápida en 40 años. Y 40 años también en los que no se veía una inflación de este orden. El peor conflicto en Europa en no sé cuántas generaciones, y son ya 6,5 millones de personas desplazadas internamente y más de 4 millones se refugian fuera del país. Son 11 millones de personas que se han visto obligadas a dejar sus hogares, en torno al 25% de la población, y todo en poco más de un mes desde el inicio de la invasión de Ucrania. Dejando a un lado lo más importante, la tragedia humanitaria, este ataque militar tiene fuertes repercusiones tanto para la economía europea y mundial como para los mercados financieros. La primera respuesta que se está produciendo es una revisión a la baja en las estimaciones de consenso sobre el Producto Interior Bruto Mundial para 2022. Y es en Europa donde estas expectativas más se están reduciendo. Tenemos una guerra a las puertas. Mientras, las previsiones de inflación se revisan al alza respecto de unos niveles que ya eran muy elevados, con unos precios de las materias primas disparados. Estas tendencias ya eran patentes antes de la crisis actual. Durante las semanas previas vimos cómo el crecimiento mundial perdía impulso. Las nuevas olas de la pandemia, los altos precios de la energía y los alimentos, las alteraciones en el flujo de mercancías en todo el mundo y la posible subida de tipos por parte de los bancos centrales provocaban revisiones a la baja en el PIB. Ahora, a los bancos centrales se les ha complicado aún más su tarea, sobre todo al Banco Central Europeo, y es que no pueden permitirse seguir descuidando la amenazante inflación. Cuanto más se alargue el conflicto, más comprometido se verá el crecimiento, el deterioro de la confianza será mayor, las tasas de desempleo más altas y la inflación más desbocada. Los bancos centrales están en una posición difícil, divididos entre la desaceleración del crecimiento y la presión inflacionaria. Si utilizan una política expansiva para mejorar el crecimiento, avivan el componente inflacionario, y si aplican una política restrictiva para combatir la inflación, se agudiza el desempleo y se ahoga el crecimiento, pudiendo llegar a una recesión económica. En enero les contábamos que la clave del trimestre era la inflación. Posiblemente en estos momentos la clave esté en las decisiones de los bancos centrales. Sin duda, más fácil para la Reserva Federal Americana, ya que el empleo y su ciclo económico están más fuertes, pero seguro que serán muy cautos por miedo a cometer un error que haga descarrilar su economía. La fortaleza en las bolsas a mí me tiene asombrada. Encuentro al mercado complaciente. Cierto que los principales índices de renta variable siguen en números rojos en el año y que el buen comportamiento se reduce a unas pocas industrias, pero los mercados bursátiles en Estados Unidos y en Europa ya han recuperado las pérdidas desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania. Y eso, que no parece que el conflicto bélico vaya a terminar ya mismo. En breve dará comienzo la temporada de resultados, un momento clave, no solo para conocer los datos de las compañías del primer trimestre del año y comprobar si ha habido algún deterioro en sus márgenes, sino para ver la posible rebaja en las guías que darán las empresas tras los acontecimientos geopolíticos, el entorno macroeconómico, las cadenas de suministro que no terminan de normalizarse e incluso los nuevos brotes de variantes de COVID. Las estimaciones realizadas antes de la guerra han perdido vigencia y fiabilidad. Las referencias macro que nos habíamos planteado para el conjunto del año ya no nos valen y las estimaciones sobre los beneficios empresariales son cuestionables. En varias ocasiones les hemos hablado de la capacidad de trasladar el incremento de costes al precio final. No es fácil, pero sí posible en determinados sectores y en las compañías de más calidad. El problema es que cuando la inflación de costes es tan notable y atiende a varios frentes, energía, mano de obra, materias primas, es un privilegio solo de muy pocas empresas el poder vender sus productos a un precio que contenga toda la subida de sus costes de producción. Decirles que nuestra estrategia continúa siendo muy selectiva y seguimos apostando por infraestructuras, ciberseguridad, migración a la nube, agroindustria, economía circular, tecnologías disruptivas y transición energética, donde a la lucha contra el cambio climático y la descarbonización de las economías se han añadido las implicaciones de este conflicto, que han mostrado la dependencia energética estructural de Europa
y el riesgo estratégico que esto supone. Si me permiten un consejo, paciencia, prudencia, cabeza fría y muy claros sus objetivos y horizonte temporal, porque sabemos que la renta variable puede ser muy volátil en el corto plazo, aunque en periodos superiores muestre unos rendimientos positivos y sólidos.